Oye, Daisy, Man. fíjate que ya ves que estuvimos leyendo la lectura de un modelo básico. Ah, sí, de Silvina. Sí. Pues de hecho la estoy retomando ahorita. Es que fíjate que como que no entendí muy bien el concepto que tiene acerca de los objetivos y las metas en la planificación. Bueno, pues yo entendí que son como las acciones que tú te propones, pues como mismo dice, da una meta, lo que tienes a lo mejor a largo o a corto plazo y que dices, quiero llegar a eso a través de mi planeación. Es como, bueno, yo me quedé analizando las clases pasadas y igual nuestra planeación, ¿verdad? Para el CAM o las últimas que tuvimos, cómo las hemos ido modificando y a lo mejor pues como que hecho más reales, yo pienso. O sea, un objetivo que sí se pueda lograr, o sea, tú no vas a poner, por decir, en tu CAM, mi meta es que, por decir, que Luis camine. Pues porque es algo irreal que por su misma discapacidad no va a suceder, o sea, es algo... Ok, pero por ejemplo en la misma planeación los objetivos van encaminados hacia los alumnos, pero sin embargo los tiene que promover el docente. Ajá. Okay. Es como porque tú haces la planeación, o sea, tu alumno va al salón y él no dice, yo vengo con el objetivo de aprender esto o este contenido. No, sino tú como docente te lo planteas a un inicio y ya pues a partir de toda tu planeación y el desarrollo de la misma, pues ya vas a poder llegar a esa meta, ¿verdad? Ajá. Entonces, ya entendí porque, bueno, mencionaba que pueden ser objetivos específicos y pueden ser objetivos generales. Por ejemplo, yo puedo poner un objetivo para todo mi grupo en general y sin embargo la actividad puede ser encaminada a un objetivo específico con Luis, por ejemplo. Exactamente, y más nosotros porque como que somos especial, bueno, de educación especial, ¿verdad? Y tenemos que hacer objetivos más específicos, más individualizados, aparte del general, porque si te fijas como que todos están muy, o sea, tienen un nivel de competencia curricular muy dispar, entonces pues tienes que hacerlo más específico. Sí, porque si no, pues sería como actuar como una maestra regular. ¿Regular? Ajá. Okay. Y bueno, en la selección de contenidos, los contenidos van encaminados hacia, por ejemplo, hacia el contexto en el que se desenvuelve el niño. ¿De qué me sirve enseñarle a mí? Por ejemplo, algo relacionado a la playa. A lo mejor se lo podemos enseñar, pero si nunca lo va a necesitar, por ejemplo, a nadar. Aquí no hay muchos espacios donde pueda. Sí, pues sí. Y luego más también enfocándote en el contexto familiar, si no hay las posibilidades económicas o sea, para que puedan acceder a dichas cosas, pues como que no tendría caso. También yo pienso que en la selección de contenidos tiene mucho que ver el que tú conozcas. Ahora sería como planes y programas, ¿verdad? El currículum. Pero sin embargo que de esos contenidos que ya están establecidos tú hagas la adaptación pues pertinente, o sea, porque no puedes ponerle los mismos contenidos que un alumno regular, si sabes que no va a ser posible a lo mejor lograr ese contenido, sino que más bien hacerlo más acorde a sus posibilidades. En la lectura hablaba de 3 tipos de contenidos. Yo pienso que en el caso de nosotros nos debemos enfocar más a los contenidos procedimentales, porque igual y el alumno puede obtener el concepto de algo, pero no sabe cómo aplicar ese concepto, no sabe en qué se usa. Además, debemos trabajar mucho la memorización, pienso. Sí, yo también creo que aparte de eso, de que tenga que ser procedimental, bueno, yo me acuerdo, por decir, las últimas planeaciones, desde que empezamos a planear, siempre era con base en, perdón, me acordé de la clase del profe con base en el currículo, o sea, en los planes y programas. Y si te fijas esta última planeación, yo pienso que el profe Reveles tuvo como que una idea más acertada del por qué vamos a tomar un contenido exacto y nada más transcribirlo a nuestra planeación.
Si te fijas, nada más observamos los contenidos y nosotros, como que dicen, los mutilamos. O sea, esto sí, esto no. A pesar del tiempo en el que estuvimos, del bloque en el que iban los alumnos, o sea, de acuerdo al ritmo de tus alumnos, o sea, no necesariamente transcribirlos específicamente, pero sin embargo los tenemos que conocer. Por ejemplo, ahora que estamos viendo en el módulo que los alumnos nos pidieron que veamos las divisiones, también es importante ver qué hay antes de ese contenido, o sea, cómo llegar directamente a trabajar las divisiones. Sí, para aprender a dividir tienes que saber sumar, tienes que saber restar, multiplicar. Yo pienso que también hay que tener en cuenta todos esos aprendizajes previos antes de llegar a dar un contenido. Sí, pues es como organizar los contenidos, la secuencia. O sea, es como si dijeras, ay, yo voy a trabajar matemáticas y primero voy a trabajar la primera semana con multiplicaciones, la segunda semana con restas y la tercera semana con sumas. O sea, como que no puedes hacer eso porque tienen las nociones básicas de las matemáticas, empiezan desde los agrupamientos, las sumas, y no puedes pasarte directamente a las multiplicaciones, no, hay que organizar. Entonces eso sería, como la lectura lo llamaba, conocer los antecedentes previos del conocimiento. Ajá. O sea, lo que sí saben y lo que se les dificulta, porque por decir, si en tu salón, bueno, a mí me pasó en el campo, que en mi salón sí tenían esos antecedentes a lo mejor de suma, pero solo algunos. Entonces, de todos modos, tuve que retomarlo, aunque algunos ya lo supieran, tuve que retomarlo para el resto de los alumnos, porque no lo sabían. Entonces, pues es igual como nuestra adaptación que hacemos, igual a los demás, a los otros niños no les servía tanto como aprender precisamente, sino que retomar su aprendizaje previo, nada más recordar lo que ya habían visto. Sí, pues sí. Eso ya va a depender de las actividades que tú planteas, de cómo se estructuran, y pues también para hacer esas actividades se debe tomar en cuenta la edad de los alumnos, el contexto en el que se encuentran, y por ejemplo, si son de diferente edad, ahí ya entraríamos otra vez nosotros. ¿Cómo le vas a poner a un niño que tiene 9 años y a un alumno que tiene 14 años? Por ejemplo, yo en mi cama sí tengo alumnos. Las mismas actividades debe ser de acuerdo al nivel en que se encuentre. Sí, pues también. O bueno, por decir, yo en mi salón, pues tienen más o menos la misma edad, todos entre 13 y 14 años, creo. El más grande sí es como de unos 17. Pero por decir, a pesar de que tiene 17 años, tiene un nivel de competencia curricular pues muy bajo, igual que los demás. Entonces, como quiera, yo sé que aunque él esté grande, él va a comprender los contenidos que están establecidos para primero de primaria, segundo. Entonces, pues ahí también. Y por decir, las tareas y las actividades yo las pongo como que muy sencillas. Yo me fijaba en el autor que mencionaba eso, Laclay, que mencionaba eso, que tienen que ser acordes también a las posibilidades, igual a los alumnos, al contexto. Entonces yo no puedo ponerles unas actividades muy producidas que a lo mejor ellos no van a entender. O sea, yo lo que hacía era con material muy específico, las actividades y todo eso, para que ellos comprendieran más fácilmente. Ahora a nosotros ya no se nos dificulta tanto porque ya tuvimos experiencias anteriores, ya conocimos algunas actividades, observamos actividades de nuestros maestros, mismas que nos ponen aquí en la escuela, y sabemos cuáles nos podrían funcionar y cuáles no. Eso también mencionaba la autora, que cada docente tenía un fichero de actividades en base a su propia experiencia y los iba formulando de acuerdo a su carrera, los iba acomodando, pero había también algunas veces en que el docente pues como que ya ni buscaba la manera de crear nuevas actividades, sino que pues ya tengo todo un material que hice el año pasado, pues lo aplico igual el año que entra, y ya no se molesta en la vida. Yo me fijaba también en eso, fíjate, porque desde que estábamos en la prepa, recuerdes que teníamos, o sea, cada año teníamos el mismo examen. O sea, si yo estaba en tercero, los que ya estaban
Por decir, en sexto semestre ya habían pasado por ese examen, o sea que el maestro lo guarda y al siguiente año vuelve a aplicar exactamente lo mismo. Entonces también yo pienso que debe de haber una selección mejor de esos materiales y de los recursos que van a utilizar. O sea, como recursos simbólicos a lo mejor sí, y que tengan el contenido que estás trabajando, pero lo puedes trabajar de diferente manera, con diferentes materiales. O sea, no es necesario que siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces todas las generaciones las vas sacando igual con el mismo examen que tienes guardado desde que empezaste a trabajar. Cuando un grupo pues siempre es diferente. No, nunca vas a tener un grupo igual que tuviste el año pasado. No, y van a aprender de la misma manera. Entonces también ahí sería como la estrategia de cómo organizar el grupo, cómo organizar el espacio, y cómo organizar a los alumnos más que nada, por ejemplo, individual. Hay personas que trabajan mejor individual que en equipo. Por ejemplo, a mí se me facilita más trabajar en equipo. Sí, pero pues igual también tienes que favorecer el trabajo en conjunto y la socialización. Y sí tienes mucha razón en eso del espacio del aula. Bueno, yo en el campo al que fui, siempre los niños estaban acostumbrados a sentarse de una sola forma. O sea, volteados hacia el pizarrón y ya. Entonces en mi práctica yo implementé eso. O sea, unos días estábamos sentados en las puras sillas así en círculo, otras veces igual como ellos estaban acostumbrados los puse a trabajar en vinas, por pared, bueno, lo mismo, ¿verdad? En equipos, y luego después los volteé porque tienen un proyector que es un recurso que no utilizan, una computadora, algo que la maestra tiene arrumbado. Entonces yo decidí hacer uso de esa herramienta que tenía en el salón. Entonces yo los giré a todos para trabajar con el proyector y trabajar con videos, con cosas más didácticas y aprovechar eso que tienes en el salón para que ellos aprendan. O sea, ¿de qué caso tiene que tengan una computadora si la maestra va a trabajar siempre en pizarrón, como muy cerrada ella? O también, por ejemplo, materiales específicos que deben ser necesarios en el aula. Por ejemplo, en mi campo, Luis, ya ves que está en una silla de ruedas, tiene discapacidad motriz. Entonces la mesa le llega aquí. ¿Cómo va a poder escribir? Para poder escribir tiene que hacer esto. Cuando atrás hay bancas que a lo mejor están más bajitas, en donde puede escribir mejor, puede moverse, desplazarse con mayor facilidad. Exactamente. Bueno, aunque también he pensado que igual la maestra lo tiene porque la mesa es muy grande, entonces él ocupa mucho espacio para aventar. Pues porque no controla sus movimientos, entonces avienta todo lo que tiene. Pero pues imagínate, ahí ella no tiene una organización de su espacio. O sea, puede tener una mesa grande para él, pero también pues bajarla. O sea, si él está en silla de ruedas, ¿cómo lo va a tener aquí? Acá, sí. Y bueno, así que puede aventar. Si va a tener todo el día las manos hacia arriba, pues como que, o sea, ahí no es una buena organización y es muy importante tener. Otra cosa importante es la manera en que evalúas a tus alumnos. Y bien difícil. Ya sé, yo pienso que es lo más complicado dar tu opinión acerca de algo que tú no viviste, sino que el proceso lo vivió el niño. Tú lo estás observando, pero no puedes dar de manera concreta qué aprendió y qué no aprendió. Fíjate que esta última jornada que hice mis rúbricas y todo, o sea, sí me sirvieron, pero yo pienso que más es la observación. O sea, yo no fui a aplicarles un examen porque pues sería ilógico, ¿verdad? Entonces yo los veía cómo participaban o qué tanto se apropiaron de lo poco o mucho que les pude proporcionar yo. Por decir, estuve trabajando, como te digo, ya en el árbol que hice, para las sumas y todo eso. O sea, yo veía cómo ellos se les facilitaba o no, qué tanto apoyo requirieron para resolver a lo mejor las sumas. O sea, como que evaluación más centrada en ellos. O sea, yo pienso que no les puedes poner como un examen y ver. O sea, yo digo que ni la misma rúbrica te es lo suficientemente necesaria para evaluar. La verdad, no, a mí también me pasó en esta jornada. Yo, por ejemplo, a Guadalupe no pude evaluarlo porque los indicadores no eran de acuerdo a sus capacidades, a lo que él hizo. Entonces, sí hizo actividades, pero ¿cómo las evaluó? Si yo en la rúbrica no contemplé lo que él pudo.
Fíjate que yo contemplé mucho Manuel, ya ves que él va mucho más abajo que los demás niños, pero sin embargo, o sea, yo tenía las actividades muy concretas, muy planeadas, muy todo para que él pudiera, no sé, a lo mejor identificar los números del 1 al 3, del 1 al 5. Pero entonces las rúbricas las dejé en blanco después porque no lo logró. O sea, su misma a lo mejor condición imposibilita que tú digas, a fuerzas en este tiempo lo va a lograr, por más que tú hagas actividades, igual no se va a poder. O sea, yo lo único que logré en él, y sí puedo decir, fue que trabajara de diferente manera, que trabajara junto con sus compañeros, lo mismo que ellos estaban haciendo, él lo hacía, pero como que a su, pues sí, de acuerdo a él. Entonces, también lo que sí te puedo decir que la única rúbrica para él que sí llené fue que él lo puse a organizar colores porque no identifica los colores. Entonces yo le puse letreros con el nombre del color y aparte pues el color y le di fichitas para que las fuera organizando. Entonces, por muchas actividades que lleves, yo te digo que la rúbrica no siempre no la puedes llenar toda, o sea, del todo, y menos en un campo. Sí, ya sé. No, pues aprendí muchas cosas nuevas, la verdad, con esta lectura. Y sirvió mucho. Sí, a mí también. ¿Y para qué? Yo creo que ya se lo llamo. Sí, ya vamos. Vamos a divertir. Sí, ya. Oye, Diana, ya vamos a entrar a la clase de maestros rebeldes. Oye, acuérdate que nos dejó como indagar más sobre el tema de la lectura esta de Silvano. La de un modelo básico. Esa, donde sale también lo que tenemos que hacer como para la planeación. Sí, se cree que son varios puntos. Sí. Se abordan diversos factores en los que pues nos puede servir para planear. Yo digo que hay que basarnos mucho en la experiencia, porque eso es como lo que nos va a ayudar más. Si te fijas, mencionaba mucho lo de los contenidos. Sí. ¿Tú qué opinas sobre los contenidos que vas a trabajar con tus alumnos? Por ejemplo, ahorita que estamos en el camp, ¿con qué alumnos puedes trabajar contenidos y con qué definitivamente tienes que trabajar otra cosa? ¿Tú que eres de lenguaje? Yo pienso que los contenidos van a ser con los alumnos a los que se les pueda lograr, con quien se pueda lograr un aprendizaje significativo, porque pues si no de nada tendría que hacer mi práctica. Pues sí, pienso que sí, porque el aprendizaje significativo al alumno como que le va a ser más útil para relacionarlo con lo que vive en casa. Bueno, si te fijas, para realizar la planeación, como que me he estado fijando que se tiene que tener un objetivo bien cifrado, acerca de qué es lo que queremos hacer y qué vamos a hacer para llegar a ese objetivo. Sí, las metas que vamos a lograr tienen que ser concretas para que el docente pueda realizar su tarea de la vida cotidiana. Además, pues también es muy esencial ver qué es lo que vamos a trabajar, pues seleccionar cuál contenido para, pues de ese modo, lograr que los alumnos muestren interés acerca del contenido, pero con actividades diversas. Sí, porque acuérdate que el docente es el principal guiador de los alumnos para que puedan ver un contenido, o pues si ya no ves contenidos, al menos los va a guiar hacia el aprendizaje que vaya a plantear. Sí, aparte de que, pues es como mencionamos, esos contenidos deben de estar bien organizados, bien estructurados, para que los alumnos los puedan ir aprendiendo de acuerdo a lo que nosotros les vayamos brindando. Sí, acuérdate que los debes de organizar de una forma que tengan secuencia y esto pueda crear interés en los alumnos, así como relacionar con las distintas áreas que vas a abordar en los aprendizajes de tus alumnos. Y fíjate que, bueno, para reforzar lo que se trabaja en el salón y hacer los contenidos, y pues para poder lograr la meta, a veces es necesario poner actividades extras o encargar tareas, porque pues si te fijas es ahí donde los alumnos pues van a demostrar qué tanto aprendieron, pero de una forma más práctica. ¿No? Sí, llevarlo al mundo real de lo que el alumno, donde el alumno se encuentra, dejándole tareas que se relacionen con lo que ves en clase, para ponerlo en práctica en casa. Siento que sería un punto muy importante porque se estarían relacionando con el tema y así lo podrían aplicar. Así es. Y bueno, también otra cosa que es muy importante, ¿cómo vamos a trabajar esos contenidos? Pues va a ser a través de recursos y materiales.
y sean recursos que permitan el desarrollo, o sea, que les sean útiles a los alumnos y que los puedan utilizar. Tampoco hay que llevar recursos complicados, porque pues como hemos visto en nuestras prácticas pasadas, hay veces que los alumnos desperdician esos recursos o ese material. Sí, acuérdate que tenemos que ahorita en la actualidad enfocarnos mucho a los, ¿cómo se dice? A los recursos tecnológicos, porque los alumnos pues nacieron en la época de la tecnología, como quien dice, y como que les llamaría más la atención si les pusiéramos un jueguito en la compu o así, pero que tenga que ver con el tema, no solo ponerlo por ponerlo. Y si te fijas, hay que aplicar actividades que sean variadas, o sea, en donde se logre la participación de todos los alumnos. Pues no sé, como tú dices, pueden ser recursos tecnológicos. Bueno, el chiste es que cada aprendiz pues obtenga valga la redundancia, un aprendizaje. Sí, y por ejemplo estas actividades van a depender si los alumnos la hacen de cómo el profesor va a actuar ante esa transmisión, porque si el profesor no les da herramientas o los motiva para hacer la actividad, pues simplemente no la van a hacer. La actitud que muestre va a ser muy importante. Si te fijas, bueno, como que esta parte no se contradice, pero tenemos que como que trabajarlo muy bien, porque pues hay que trabajar particularmente con cada alumno, pero tampoco tenemos que aislar el contenido, o sea, trabajar un contenido diferente con cada alumno, sino que todo en general, pero respetando las características individuales. Sí, ya puedes trabajar en individual, en equipo o de forma grupal, ya como tú mencionas, viendo las características de tus alumnos, pero también debemos tener en cuenta que la organización del espacio es muy importante, porque si te fijas, si no nos organizamos tanto en el espacio donde vamos a trabajar y el tiempo que vamos a utilizar, a veces los alumnos pierden el interés y simplemente no le hacen caso a tu actividad. Ya ves Mili cuando trabaja, que ni siquiera, si te tardas mucho, ella se pone a golpear a la gente o simplemente se va a la escuela o les estira el carro. Bueno, también, por ejemplo, ya ves que bueno, sucedía casos en que trabajábamos con todos los alumnos del cambio conjunto. Entonces, pues a veces eran espacios muy cerrados, lo que ocasionaba pues que los alumnos ni siquiera trabajaran por lo mismo, o pues además que el espacio a veces los presiona, no les llama la atención como para que se puedan desenvolver. Bueno, otra característica del espacio que es muy importante también retomar es cómo vamos a organizar las actividades, si va a ser en equipos, si los alumnos se pueden ajustar a juntarse en el equipo con esto, con el otro, o sea, que respeten la diversidad de esta. Sí, aparte que debe ser flexible el lugar donde vas a trabajar, el tiempo también, para que esto te ayude a tener más, como tú mencionabas, más disponibilidad del espacio y los recursos donde trabajas. ¿Te acuerdas que te mencionaba acerca de los recursos digitales? Pues, por ejemplo, eso sería como un poquito complicado trabajarlos en donde nosotros estamos, porque ya ves que no hay luz. Simplemente eso es como algo que no sirve. O bueno, lo puedes llevar en la compu, pero como que siento que proyectándolo, poniéndolo en otra parte, los alumnos prestarían más atención a eso. Es un recurso que se puede utilizar porque sería un recurso innovador para ellos, ya que debido a la carencia de la electricidad en el centro, pues no se puede trabajar con recursos digitales en cualquier lugar de ello. Pero bueno, pasando a otro punto, me parece muy importante también la forma en que vamos a evaluar a los alumnos, porque necesitamos una evaluación que de verdad nos arroje los resultados que han tenido, no tanto que sea conceptual, sino que también tenga que ver con los procedimientos que hicieron para llegar al resultado de las actividades que les hayamos puesto. Sí, pero para que puedas lograr esa evaluación debes de puntualizar lo que quieres evaluar, porque de nada te sirve estar evaluando si ni siquiera tienes en cuenta lo que vas a evaluar en cada niño. Aparte de que la evaluación debe de ser constante y no solamente debes de ponerle como al final un examen o que digas, no, yo vi esto, llevarte a tanteo, sino debe de ser algo que tú puntualices y una evaluación constante para que tengas más resultados al momento. Y como mencionábamos al principio, que tenga metas y objetivos específicos. Bueno, entonces, ya vayan las Sí, ya vamos a entrar.